Vamos a abrir la palabra del Señor allí en Proverbios, capítulo 19. Y Cristo padeció en la cruz por nosotros, en aquella preciosa sangre, derramó la cruz para salvación de nuestro pecado. Y muchos de nosotros entregamos nuestra vida un día a Cristo como único y suficiente Salvador. Y aquellos que todavía no lo han hecho, en esta noche estén meditando y pensando en qué va a pasar de acá a la eternidad sin Cristo en tu corazón. Y en los Proverbios, desde el 16 al 24 aproximadamente, viene hablando acerca de la vida y la conducta, ya sea de un cristiano, un hijo de Dios o del mundo, de uno que está apartado de la verdad, que está apartado del conocimiento de la palabra de Dios, de cierta forma ignora lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Y muchas veces no es excusa como cristiano ignorar la palabra de Dios. Por eso debemos pedir la ayuda y la guía del Espíritu Santo para poder entender lo que Dios nos quiere hablar a través de su palabra. Y empieza el versículo 1 del capítulo 19 de Proverbios diciendo: mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Lo vamos a leer a todo el capítulo porque a veces durante el transcurso de la semana puede pasar que no leamos un capítulo entero de la palabra de Dios. Y por ahí me gusta escuchar cuando Ismael lee un capítulo entero de la Biblia. Dice el versículo 3, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentira no escapará. Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuanto más sus amigos se alejarán de él. Buscará la palabra y no la hallará. El que posee entendimiento ama su alma, y el que guarda la inteligencia hallará el bien. Dice el 9, y se repite lo que dice el 5, dice: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentira perecerá. No conviene al necio el deleite, cuanto menos el siervo ser señor de los príncipes. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Dolor es para el padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Dice: la pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia añadirá nuevos males. Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo. El hombre no será visitado del mal. El perezoso mete su mano en el plato, y ni aun a su boca la llevará. Hiere al escarnecedor, y el simple se hará avisado, y corrigiendo
al entendido entenderá ciencia. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. El testigo perverso se burlará del juicio y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Y termina diciendo el 29, preparados están juicios para los escarnecedores y azote para las espaldas de los necios. Y cuántas verdades, ¿no? Y cuántos contrastes, como decía recién, acerca de vivir una vida cristiana, una vida cerca del Dios y una vida mundanal y apartado de los caminos del Señor. Y voy a repetir el versículo 3, dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita. Jonás 1.3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, descendió a Jope y halló una nave que partía a Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Lejos de la presencia de Jehová. Sabemos la historia, muchos conocemos la historia, que Jonás huye de la presencia de Jehová. Había sido enviado a predicar a un lugar y él toma un barco y huye de la presencia del Señor. Y miren lo que dice ahí en el 4, el 8 y 9 de Jonás. Dice, aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y ahí vemos las consecuencias, ¿no? Muchas veces de no escuchar la palabra de Dios, de no escuchar a Dios cuando nos quiere hablar o quiere que vayamos por determinados caminos y querer hacer nuestra propia voluntad. Como dice acá, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová irrita su corazón. Y si nos ponemos a analizar en nuestras vidas, ¿cuántas veces nos pasa lo mismo o nos ha pasado lo mismo en nuestro pasado, ¿no? Que el Señor nos guíe cada día a no torcer la voluntad de Dios y a poder escucharlo, que nos quiere Él hablar a través de su palabra y en comunión con Él. Dice el 4, las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo, ¿no? Y cuando todo marcha bien, cuando todo está en viento de popa, se puede tener muchos amigos, pero ¿qué pasa cuando hay escasez, cuando falta tal vez el trabajo, cuando hay necesidad? Muchas veces el que ayuda, como dice la palabra allá en Lucas, el que ayuda a uno de mis pequeños, a mí lo hace y será recompensado, ¿no? Y cuán cierto y cuánto se cumple la palabra de Dios. El Señor va a recompensar la obra de cada uno en el lugar donde esté. Dice el versículo 6, muchas buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre el que da. Dice, todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuanto más sus amigos se alejarán de él. Y voy a invitar que abramos ahí en Santiago 2. Santiago 2, 1 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Y el 4 dice, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Dice, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Y tengamos cuidado en cómo actuamos cuando viene una persona por primera vez a la iglesia, ¿no? Muchas veces, si viene alguna persona, tal vez que es profesional, algún doctor, alguna persona reconocida de la ciudad, tal vez le damos los primeros lugares o tal vez lo tratamos de ir a saludar. Pero ¿qué pasa a una persona cuando viene con suma necesidad, tal vez con sus ropas sucias, con sus ropas olorientas, para decirlo de alguna forma? Nos acercamos de la misma forma, lo atendemos de la misma forma. Lo dejo en el pensamiento y en la respuesta de cada uno.
Y en este capítulo 19 habla en varias ocasiones acerca del mentiroso. El versículo 5 y el versículo 9 habla del testigo falso. Dice, no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Y ahí, recordando la historia allá en Reyes, en 1 Reyes 21, que habla de Nabob y Acab. Nabob tenía una viña y Acab era el rey, tenía todas las posesiones que él quería, pero él quería la viña de Nabot y lo mandó a matar. Recordando la historia, Acab fue reprendido por Elías, donde le dijo que iba a morir, que los perros iban a lamer su sangre. Entonces dice Acab, no voy a ir a esa viña para evitarme este mal que Elías predice que me va a pasar. Pero aconteció que se sucedió lo que Elías le dijo a Acab. La palabra de Dios se cumple, se cumplía en la antigüedad por medio de los profetas, se cumple hoy y se cumplirá mañana. Y termina ahí el 28 hablando también del testigo perverso. Dice, el testigo perverso se burlará de su juicio y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Y termina diciendo, azotes para las espaldas de los necios, los que no escuchan la palabra de Dios a su tiempo. Y muchas veces el impío cree que se sale con la suya, a corto plazo parece haber zafado de una determinada situación con una mentira, pero el Señor detesta la mentira y el Señor es quien tiene la última palabra. Y para aquellos que aún no tienen a Cristo en su corazón, el tiempo es hoy de recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Y aquellos que tal vez de alguna forma están apartados del Señor o tal vez no están en la comunión como el Señor quiere, el Señor nos da tiempo de volver a su camino, de volver a su palabra en oración. ¿Cuántos consejos vemos y escuchamos en la palabra de Dios? Dice el capítulo 18, castiga a tu hijo entre tanto que hay esperanza. Dice, entre tanto que hay esperanza, disciplinar a tu hijo cuando fuere tiempo, en la edad que fuere tiempo, no esperar a que sea grande. Y muchas veces en las escuelas niegan o prohíben el hecho de ir a poder predicar. Hay muchos lugares que todavía aquí en la Argentina prohíben entrar a predicar o llevar una literatura, un folleto, una Biblia, pero después te piden que vayas a una cárcel a visitarlo, o cuando el hijo ha caído en problemas de adicciones, buscan la ayuda de los cristianos para que acercarlos en los caminos del Señor y tratar de ayudarlos, sacarlos de ese terrible vicio, ¿no? Dice el 20, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Y qué importante, hermano, este tiempo que tenemos hoy, estos años que estamos transitando hoy, de no dejar escuchar los consejos de la palabra de Dios, de no dejar de recibir la corrección de la palabra de Dios. Tal vez de algún hermano, muchas veces no nos gusta que vengan y nos digan o nos llamen la atención o nos digan tal o cual cosa, o nos quieran algún hermano tal vez mayor o algún hermano tal vez más maduro espiritualmente, decirnos que estamos equivocados, viviendo una vida cristiana equivocada. Pero qué sabia que es la palabra de Dios. Dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que sea sabio en tu vejez. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Amén.